Bueno, continuando con lo que es la parte teórica del estado gaseoso y sus leyes, vamos a ver ahora algunos conceptos que nos van a permitir entender de mejor manera lo que vamos a enfrentar en este capítulo. Bien, el estado gaseoso y sus leyes, de alguna manera, como les había indicado, nos va a ayudar mucho en el comportamiento mismo que tiene cada uno y cómo nosotros podemos afrontar y relacionar con las leyes empíricas a las cuales nosotros las vamos a mencionar en un posterior video. En primer lugar, en condiciones normales se pueden realizar observaciones rápidas del entorno físico y concluimos que existen infinidad de sustancias en estado gaseoso. Podemos ver, por ejemplo, en la atmósfera el aire es un estado natural, que podrían decir en condiciones naturales, que podemos observar, lo podemos de alguna manera apreciar, ¿no es cierto? No simplemente observar. Y de esa manera nosotros también podemos decir que en condiciones normales puede existir lo que es un estado gaseoso. En ciertas condiciones de presión y temperatura, algunas sustancias pueden existir en los tres estados de la materia, como son estado sólido, líquido y gas. Un claro ejemplo es el agua, ya se puede encontrar en estado sólido, es decir, hielo, estado líquido, agua líquida, como podemos ver acá en nuestra imagen, y el gas de vapor de agua. ¿Está bien? El desorden o el grado de desorden que pueden tener las moléculas de los gases es fundamental, una de las propiedades que puede llegar a tener, ya que este hace que tengamos que hacer el estudio mismo a través de estas leyes para su mejor entendimiento, siempre en relación al comportamiento molecular que tiene sus moléculas, ¿no es cierto?, del estado gaseoso. Los gases se encuentran en un constante cambio de presión y temperatura, y existen leyes que regulan este comportamiento y permitirán realizar cálculos cuantitativos sobre el comportamiento de los gases y una ecuación más general denominada la ecuación de los gases ideales o ecuación de estado también denominada así. Recordemos que los gases siempre van a tener sus moléculas totalmente desordenadas, como vemos acá. El estado líquido un trato más mayor orden y el estado sólido aún mucho más todavía, ¿no? Entonces el movimiento molecular de los gases es totalmente desordenado y es aleatorio, y sus fuerzas de atracción molecular son muy pequeñas entre sus moléculas. Nosotros también debemos medir el volumen, o saber, ¿no?, que medir el volumen de un gas encerrado en un recipiente a determinada presión y temperatura es equivalente a contar el número de moléculas que existen en ese volumen, ¿no?, en el recipiente que está confinado. Algunas propiedades de los gases. Nosotros podemos ver y distinguir de forma cotidiana, por ejemplo, una de las propiedades que son altamente expandibles, hablamos de expansión, que son altamente compresibles, hablamos de lo que es la compresión, y no tienen forma ni volumen propio. ¿Sí? Son cosas que debemos considerar y siempre los gases van a adoptar, ¿sí?, el volumen, ¿no es cierto?, y la forma que el recipiente que los contenga, sin interesar, ¿no es cierto?, las dimensiones que puedan llegar a tener, ya sea grande, pequeño, etcétera, en cuanto al recipiente. La cantidad de materia que puede llegar a estar confinado en un determinado recipiente, por más que no varíe por más que sea grande el recipiente, va a seguir otorgándose y va a seguir ocupando el lugar o el espacio, por más inmenso que se encuentre y por más mínima que sea la cantidad de agua. ¿Okay? Entonces, algunas variables de estado que deben tomar en cuenta para su comportamiento en los gases son la presión, el volumen y la temperatura, fundamentalmente. ¿Estamos de acuerdo? Fundamentalmente esto para el estudio del comportamiento de los gases. Ahí hablamos de volumen, temperatura, presión y además la cantidad de sustancia o número de moles. La presión de un gas se la puede definir de varias maneras. Una de las principales es la definida como la fuerza por unidad de área, es decir, una fuerza dividida por el área en la cual se distribuye o superficie sobre la cual se ha sometido una cierta cantidad de fuerza. Podemos definir que la presión es la fuerza por unidad de área. Hablamos que Newton, que es la unidad de medida de fuerza, y metro cuadrado, que es la unidad de medida de área. Esto equivale también a lo que es un pascal. Un pascal es una unidad muy pequeña, por el cual se utiliza más frecuentemente en kilopascal. Se llama así en honor a Blaise Pascal, quien estudió la presión y la transmisión a través de líquidos, la base de la hidráulica moderna, que hoy en día también aún se puede llegar a aplicar dentro de lo que es la hidráulica. ¿Está bien? La presión del líquido, ¿cómo definimos? La presión de un líquido, ¿sí?, la presión de un gas se mide usualmente de forma indirecta comparándola con la presión de un líquido. ¿Sí? Y esta presión o la presión de un líquido únicamente depende de la altura. Ojo con esto, no hablamos de longitud, sino hablamos de altura.
de la columna y la densidad de dicho líquido. Entonces podemos concluir que la presión, ¿sí?, si bien es fuerza por unidad de área, también podemos decir que es peso, ¿sí?, porque la presión es masa por aceleración también, o el peso es masa por aceleración por unidad de área. Entonces, masa por gravedad, nosotros sabemos que la masa también la podemos escribir por volumen, volumen por densidad, y de esta manera el volumen también podemos decir que es área por altura, y eliminamos lo que son los componentes del área, ¿sí? De esa manera calculamos que la presión de un líquido manométrico se la puede definir a través de su densidad, su altura y la aceleración gravitacional. Algunas unidades de presión que tenemos que tomar muy en cuenta, que una atmósfera es equivalente a 760 mililitros de mercurio o 760 torricelis o también 10,33 metros de agua. Una atmósfera también en kilogramos fuerza es 1.03323 kilogramos fuerzas por centímetro cuadrado o 1.01325 por 10 a la 6 dinas centímetro cuadrado. O también decir una atmósfera es igual a 1.01325 por 10 a la 5 newton metro cuadrado o pascales también, ¿sí? Esas son algunas unidades que en este capítulo vamos a utilizarlos para hacer algunos factores de conversión y relacionar principalmente las variables de estado, ¿sí? Ahí también vemos en libras por pulgada cuadrada o PCI, 14,7 PCI, una atmósfera, ¿sí? Luego tenemos el bar, que no es muy frecuente, pero también es muy necesario saberlo. Un bar es equivalente a 1 por 10 a la 3000 bares o 1 por 10 a la 5 pascal. La presión atmosférica o barométrica, que son básicamente nos llevan al mismo concepto. Podemos decir que los átomos y moléculas de los gases en la atmósfera, como el resto de la materia, están sujetos a la atracción gravitacional de la Tierra. Por consiguiente, la atmósfera es mucho más densa cerca de la superficie de la Tierra que en las altitudes elevadas. Entonces, esta presión atmosférica va a variar, nos dice, en función de dónde nos ubiquemos, ¿cierto? El gas más conocido es el aire, que rodea la Tierra, el cual es una mezcla homogénea de varios gases y cuya composición es aproximadamente la siguiente: 21% en oxígeno, 79% en nitrógeno. Existen otros componentes que se encuentran en proporciones casi despreciables, es por eso que los más relevantes se toman en cuenta, como es el oxígeno y lo que es el nitrógeno. Entonces, la presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre o sobre la superficie de la Tierra. La presión manométrica y la presión absoluta de los gases. Bien, para medir la presión ejercida por un gas encerrado en cualquier recipiente, se utilizan medidores llamados manómetros, que están constituidos por líquidos manométricos. Acá podemos ver una diferencia acá de altura. Vamos a suponer que la columna de color amarillo es un líquido manométrico cualquiera, en este caso mercurio, y hay una diferencia de alturas respecto de lo que es la presión que ejerce el gas y lo que es la presión atmosférica. La podemos ver igual, a una cierta altura, ¿sí?, a través de lo que es la presión atmosférica, que puede estar en otro lado, también en otra columna, ¿cierto? Entonces, un manómetro es un dispositivo para medir la presión de los gases distintos a los de la atmósfera, ¿sí?, distintos a la atmósfera. Entonces, la presión manométrica es la diferencia de alturas que ejerce un gas sobre un líquido de un punto inicial a un punto final. Entonces, la presión del gas, del líquido manométrico, la presión absoluta del gas podemos decir que es igual a la presión atmosférica más la variación de alturas, en este caso de mercurio. Esto también se conoce como presión absoluta del gas. La presión manométrica estaría relacionada con la diferencia de alturas, ¿sí?, sería la presión manométrica, ¿no? Y recordemos siempre que si, digamos, sacamos de cuenta, como vemos en la imagen, para que esto llegue a ocurrir, la presión del gas que está dentro del recipiente tendría que ser mucho mayor a la de la atmósfera, caso contrario no ocurriría este fenómeno. Lo mismo ocurre con las garrafas de gas licuado, en la que la presión del gas licuado o del gas que se encuentra en la garrafa tiene que ser mucho mayor a la presión atmosférica para que pueda salir con una presión y de esa manera nosotros obtenemos energía, ¿sí? Entonces, la presión del gas, la presión absoluta, está relacionada con la presión atmosférica o barométrica, como ya hemos visto, más o menos una presión manométrica. Entonces, ¿cuándo es más? ¿Cuándo es menos esta presión manométrica? Cuando vemos que la columna, tenemos tres casos, ¿cierto? Como la columna, la diferencia de alturas, en este caso, está en este lado, en el lado derecho, está del lado de la presión atmosférica, opuesto a lo que es la presión del gas. Entonces, en ese sentido, la presión manométrica será considerada positiva. Bien, para el sistema mostrado, si la presión del gas es mayor a la presión atmosférica,
y eso es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Porque al sumar la presión manométrica, esta se va a volver mayor a la presión atmosférica o barométrica. Existe un empuje sobre el líquido manométrico, es decir, la presión ejercida por el gas está desplazando al líquido manométrico hacia la derecha y el valor de la presión manométrica es positivo. Entonces, para que esto ocurra, la presión del gas obviamente tiene que ser mayor a la presión atmosférica. En caso contrario, sería menor, como lo veremos más adelante. En este caso, por ejemplo, la presión absoluta es igual a la presión manométrica más menos la presión manométrica. Entonces, presión atmosférica o barométrica también conocida, ¿no es cierto? En este caso, la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque la variación de alturas en este punto y este punto es cero, es nulo. Entonces, la presión manométrica será igual a cero. Si la presión del gas es igual a la presión atmosférica, no se produce diferencia de alturas en los líquidos manométricos. Y el valor de la presión manométrica es cero. En este caso, miren, la presión sería mayor, ¿no es cierto? Porque está empujando a la columna hacia el gas, ¿sí? Hacia el gas. Si eso ocurre, entonces la presión manométrica es negativa. Si la presión del gas es menor a la presión atmosférica, porque eso va a ocurrir, ¿no es cierto? Porque miren, a la presión, acá está el gas, si yo le estoy restando una cierta cantidad a la presión atmosférica, obviamente esta va a ser menor a la presión atmosférica o barométrica. El líquido manométrico será desplazado hacia la columna de la izquierda y el valor de la presión manométrica será negativo. A esta presión registrada por el manómetro también se la denomina presión de vacío. Luego vemos el principio de Pascal, que también nos permite identificar algunos aspectos en función de lo que habíamos visto anteriormente, cuanto a presión atmosférica, barométrica y manométrica. La presión ejercida de un fluido, ¿no?, incompresible contenido en el recipiente de paredes indeformables se determina con la misma intensidad, dice, por todos los puntos del fluido. Es decir, que si estamos A, B, C y D son puntos que se encuentran al mismo nivel, ¿no? La presión será igual. Eso es lo que nos indica. Y podemos ver acá una fuerza ejercida sobre un émbolo, acá otra fuerza sobre un émbolo, o el mismo peso del émbolo, ¿no es cierto? Esto quiere decir que en los puntos a la misma altura la presión es la misma en todos ellos. Es decir, por ejemplo, acá, ¿sí?, acá en este punto serían iguales las presiones. Obviamente, numéricamente, tal vez no lo sean, ¿no es cierto? Pero en principio nos dicen ello, ¿no es cierto?, para que nosotros tengamos puntos de referencia y que nos ayuden a resolver este tipo de ejercicios. Ahí dice, por ejemplo, presión B igual a presión A, presión C y presión D, como vemos acá en estos puntos.